tipo de frutas exóticas se comen en Japón? Hoy compré varias frutas y probaremos una por una hasta encontrar la mejor. Hoy en Komorebi Club. Vamos a comenzar con el mangostán. Traída desde Tailandia, es una fruta que hasta para los japoneses es exótica. Este paquete me costó 970 yenes, así que valdrá la pena por su precio. これマンゴスチンって言うんだけど、みんな見たことある？私ね、実は去年タイに行って初めて食べたのね。すごい美味しくってね、びっくりしたんだけど、でもまさか今日スーパーに行ってこれが売ってるとは思いもしなかった。初めて多分見たマンゴスチン、日本で。マンゴスチンっていう名前だからマンゴーみたいな味するのかなと思ったら完全別物だよね。全然違う。 Mangostán de Tailandia. Me llamó muchísimo la atención que una vez que la corté parece como un ajo adentro. Chequen, ¿a poco no parece un ajo? El mangostán es considerado la reina de las frutas. Y no estoy jugando, es en serio. Cuenta la leyenda que se le llama así porque la reina Victoria del Reino Unido le ofrecía una recompensa a la gente que le trajera mangostanes desde Asia porque ella escuchó el rumor de que es una fruta muy deliciosa. Vamos a ver qué tan cierta es la leyenda. Y como decimos en Japón, itadakimasu. Es dulce y ácido así como la fresa, pero con un balance más perfecto. Y la textura es como una uva pelada, pero un poco más cremosa. Yo le doy de calificación un 8 de 10. Para mí no es la reina de las frutas, pero sí es una delicia, ¿eh? Seguimos con una fruta que todos conocemos, o tal vez solo creemos conocerla. La sandía de Japón, que por este tamañito me costó 1400 yenes, es pequeña, incluso más pequeña que mi cabeza. Pero dentro guarda un gran secreto. Vamos a averiguarlo. このスイカは結構小ぶりではあるんだけど、でもメキシコで見たスイカより日本のスイカはかなりちっちゃいよね。メキシコのスイカ大きすぎてびっくりした本当に。で、あと安いよね、メキシコのスイカ。日本はね、本当にスイカって高いんだよね。で、あと日本でスイカって言ったら海に行ってスイカを大きいレジャーシートの上に置いて、でみんなこう目隠しをして木の棒とかを持って一回こうやってこうぐるぐるぐるぐるってそうスピンさせて、でその目隠しした人がスイカを割るっていうゲームをねよくするんだよね。やったことある？やったことある。あ、本当？できた？絶対ここにあるぞって思ってガーンってやったら床に当たっちゃったから、もう体全身がブルブルブルブルになっちゃって。そうそうそうそうそう。だから砂場でやるんだよね。よく。Sandía japonesa. Ay, mi fruta favorita en todo el mundo. Me impresiona que tiene pocas semillas. Cuando la partimos casi no se notaba ninguna. Chiquita, cara, pero valdrá la pena por su precio. Vamos a averiguarlo. Itadakimasu. Antes de dar explicación, 10 de 10. Sí, está chiquita, está cara, lo entiendo, pero está muy dulce. Y no del dulce que te empalaga, sino dulce de sandía, dulce de amor. Entiendo que sí está muy cara en proporción al tamaño, pero de esas veces que te quieres dar un lujito, creo que sí vale la pena, especialmente ustedes que vengan a Japón. Definitivamente tienen que probarla, van a notar la diferencia. Dios. Esta es la pitaya, o también conocida como la fruta del dragón. Esta fruta es importada desde Tailandia, pero también suele crecer en la isla de Okinawa en Japón. Costó 780 yenes una sola pieza. ¿Valdrá la pena por su precio? Vamos a averiguarlo. 小学生の頃に確か沖縄に行って初めて見て食べたんだけど、あんまり正直美味しくないなって思ったんだよね。でも去年ドラゴンフルーツ改めて食べてすごい美味しいなって思った。これもメキシコにあるの？少なくともメキシコ産は見たことないね。あるのかな？もしラテンアメリカにあったら教えてください。 La pitaya, o bien llamada en Japón y en inglés, la fruta del dragón. Chequen cómo se ve por dentro. ¡Wow! Una fruta morada, y no cualquier morado, sino este morado, y que se llame la fruta del dragón. Para mí esa es la descripción perfecta de exótico. Fruta del dragón, itadakimasu. Pero qué sabor más elegante. Increíble, ¿eh? Es un sabor muy suave. La textura me recuerda mucho al kiwi, pero el sabor es indescriptible. Es un sabor muy plano que les aseguro que me puedo comer 5 de estas y no te empalagas. Y si notan que hay muchas semillas negras pequeñas, pues cuando la muerdes crujen dentro de tu boca. Así que a la fruta del dragón yo le doy un 10 de 10. Si no hay en su país, definitivamente vale la pena venir a Japón o a un país asiático del sur y les prometo que se van a enamorar de esto. ¡Wow!
Seguimos con un mango. Y aunque no me lo crean, es importado directamente de mi mero México. Un solo mango me costó 500 yenes, lo cual es muy barato en Japón. ¿Sabrá igual que un mango cualquiera? マンゴーは日本ですっごい高級品で1個1万円とか3万円するマンゴーも平気で売ってるの。だいたいそういうのはプレゼント用にみんな買うんだけど、私もメキシコに行ったりあとタイとか行くと必ずマンゴーをたくさん食べる。自分でホテルで切ってこういう風にもううわーっていつも食べてるね。Mango, y no solo un mango, sino un mango mexicano. ¿Pero sabrá igual que en México? Vamos a averiguarlo. Itadakimasu. ¿Sí está rico? Son sentimientos encontrados porque sé que volviendo a México podría comprar mango 10 veces más barato e incluso más fresco, pero estando en Japón te sabe 20 veces mejor, ya que en Japón como el mango es muy caro, pues casi nunca se puede comer. De calificación yo le doy un 8 de 10, así que si te gusta el mango crujiente y ácido, este es el tuyo. Ahora es turno de una fruta 100% japonesa, la biwa. Y como le decimos en español, níspero japonés. Por un paquete de 3 me costó solo 300 yenes. Es una fruta que jamás he probado en mi vida, así que me muero por saber a qué sabe. 日本の田舎だと結構庭になってるよね、スーパーに売ってるのは結構立派だしすごい甘いんだけど、庭になってるのはねもうちょっとこう甘みも少なかったり小ぶりなんだけど十分それでも美味しいよね、この時期になるとやっぱりビワ食べたくなる。 Yo no tenía ni idea de que existiera esto, yo lo conocí en Japón y 10 años en Japón hasta la fecha nunca lo he probado. Me da gusto estar grabando este video porque lo puedo experimentar, así que itadakimasu. ¡Qué rico! Para mí la descripción perfecta sería como comer una naranja que no es ácida. No me gusta que por dentro tiene muchas semillas grandes, así que tengan cuidado, tienen que quitárselas con los dedos, pero la textura, el sabor, todo es buenísimo. Sinceramente es la fruta que menos esperaba que estuviera rica y es la que más me ha sorprendido hasta el momento, ¿eh? A la biwa yo le doy un 9 de 10. Ojo, es difícil encontrarla en otros países aparte de Japón, así que en su viaje a Japón les recomiendo probarla. Ahora es turno de una fruta muy exótica, la longana. Importada desde Vietnam, el paquete de longana me costó 650 yenes. No tengo ni la más remota idea de qué encontremos adentro. 龍眼ってみんな聞いたことあるかな。タイとかあと中国かなでよく食べられる気がする。日本ではあんまり見ないかな、私もねほぼほぼ食べた記憶がない。じゃあ日本人は普段食べるフルーツではないってことだね。ないね、結構レアだね。 En japonés se le dice ryugan y en español le decimos longana. Lo tuve que buscar en internet, yo no sabía, no la conocía y lo que más me impresionó es que parecen perlas. También se me figura como una uva pelada, ¿a ustedes no? Y tiene un olor bastante curioso. Vamos a probar la longana. Itadakimasu. ¡Wow! Pero qué sorpresa de sabor, ¿eh? Sí tiene una textura y un sabor parecido a la uva pelada, pero tiene un sabor más ligero, muy plano, elegante. Realmente no sé describirlo, así que en su viaje a Asia yo sí lo recomiendo. Le doy un 8 de 10. Me gusta el balance y me gusta que tiene un sabor muy único. ¡Ah! Por fin una fruta que conocemos. Espera. ¿Esto es una fresa blanca? Este es un tipo de fresa japonesa llamada Milky Berry. Milky viene de leche, me imagino que es por lo blanco, y berry es de fresa. El paquete me costó 1000 yenes, así que esperemos que valga la pena. いちごはねもう日本人ほんと大好きだよね、甘いしいい香りすごいするし、で日本でもこの白いいちごってね珍しいよね、最近私たちも初めて見た。どんな味するかな？ねえどんな感じなんだろうね。 ¿Ustedes han visto alguna fresa blanca en su vida? ¿Qué tan diferente sabrá la roja de la blanca? Vamos a averiguarlo. Primero la roja. Rico, dulce, ácido. Es el sabor que me esperaba, un poco parecido a México. Pero a ver qué tal la blanca. ¡Wow! Sí, sabe muy diferente. Es un sabor muy dulce. Si a ustedes les gustan las fresas dulces, les recomiendo la blanca. O si les gustan con un sabor más balanceado, les recomiendo la roja. Pero a final de cuentas existen muchos tipos de fresa, así que cuando vengan a Japón seguramente van a probar uno distinto cada vez. Yo le doy un 8 de 10. No es un sabor extremadamente rico, pero para experimentar el sabor sí creo que vale la pena. Dulce, dulce.
Ahora probaremos una fruta que todos creíamos conocer, la cereza, pero de Japón. El paquete me costó 1400 yenes. Me parece un precio bastante alto, a menos de que sepa fenomenal. さくらんぼは今私たちが住んでいるところでもよく作られるから、制限時間内だったらさくらんぼいくらでも食べられるっていうアクティビティもあるよ。私の友達もよく行くんだけど、あんまり外国人って見かけないよね、だからぜひ皆さん日本に来た時には穴場だからぜひフルーツの食べ放題行ってみて。 Cerezas japonesas. Yo estoy acostumbrado a probar las cerezas a las que llamamos cerezas americanas, que son las que le ponemos al pastel encima. Y a mí siempre me han parecido muy dulces. Pero he escuchado que las cerezas en Japón son muy distintas. Vamos a probarlas. Itadakimasu. Me gusta, ¿eh? Es un balance muy bueno entre ácido y dulce. Yo les doy un 8 de 10. Me gustaron mucho, pero no le doy más calificación porque siento que le falta un punch de dulce o de ácido. Y me gustó mucho que tiene forma de cereza perfecta, como la que dibujamos. Podría comer 1000 sin empalagarme, ¿eh? Hoy probamos muchos tipos de frutas, independientemente de si son japonesas o si son de otros países. De todas estas frutas, ¿cuál es la que más se les antojó a ustedes? Déjenmelo en comentarios y nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.